Alejandro se encontraba en su oficina, un espacio que reflejaba su éxito y su estilo de vida. Las paredes estaban adornadas con obras de arte contemporáneo, resultado de sus viajes por el mundo, y el suave brillo de las luces le creaba un ambiente de concentración. En ese momento, revisaba documentos financieros, cada cifra un testimonio de su arduo trabajo y dedicación. Era un hombre que había construido su imperio desde cero, pero, a pesar de su éxito palpable, una sombra de insatisfacción se cernía sobre él. Mientras sus dedos deslizaban las hojas de papel, su mente divagaba hacia otro lugar. Era un día importante, y aunque su esposa, Clara, lo había recordado en varias ocasiones, su atención estaba completamente atrapada en los números. Era un momento crítico para ella. Su cita médica estaba a punto de comenzar, y él, sin embargo, no podía evitar sentir que la carga emocional que ello implicaba lo estaba ahogando. Su teléfono comenzó a vibrar en la mesa, y al mirar la pantalla, vio el nombre de Clara. Su corazón dio un vuelco, pero lo ignoró por unos instantes más. Finalmente, decidió contestar. «Hola, Clara», dijo, tratando de sonar despreocupado. «Alejandro, cariño, solo quería recordarte mi cita médica. La doctora dijo que es importante que estés aquí». Su voz sonaba ansiosa a través del teléfono. «Sí, lo sé. Prometo que estaré allí, solo necesito terminar unos asuntos aquí primero», respondió, sintiendo que su respuesta era más una promesa vacía que una certeza real. «Está bien», Clara titubeó, como si dudara de sus palabras. «Solo, por favor, no te olvides. Es muy importante para mí». Alejandro asintió, aunque ella no pudiera verlo, y colgó la llamada. Una mezcla de culpa y frustración lo invadió. Clara siempre había sido su apoyo, su roca, pero en ese momento, la idea de enfrentar su angustia lo llenaba de pavor. La enfermedad que la consumía era una sombra que se proyectaba sobre su vida, y él no sabía cómo lidiar con ella. Sin embargo, había algo más profundo que lo inquietaba, una sensación de que su vida se desmoronaba lentamente, y su matrimonio estaba atrapado en el centro de ese caos. Mientras tanto, Clara estaba en casa, preparándose para la llegada de su esposo. Había encendido velas aromáticas y puesto música suave de fondo, intentando crear un ambiente acogedor. La luz tenue iluminaba su rostro, pero su sonrisa no lograba borrar la preocupación que se había instalado en su corazón. Cada día que pasaba, la incertidumbre sobre su salud la consumía más. Se miró en el espejo, observando los sutiles cambios en su rostro, las ojeras que se asomaban por la falta de sueño y el estrés que la acompañaba. «Hoy será un buen día, Clara», se dijo a sí misma, tratando de convencerse con una sonrisa. Sin embargo, el miedo que sentía era innegable. Se sentó en la mesa del comedor, donde había preparado una cena sencilla, pero deliciosa. Era un intento de mantener la normalidad en su vida, de hacer que Alejandro se sintiera bienvenido en casa, incluso cuando su presencia se sentía cada vez más distante. Cuando el reloj marcó la hora esperada, su corazón latía con anticipación. Sin embargo, minutos se convirtieron en horas, y Clara comenzó a inquietarse. Miraba por la ventana, esperando ver el coche de Alejandro llegar, pero la oscuridad de la noche se hacía más palpable. Finalmente, la puerta se abrió y su esposo entró, con una expresión cansada que no pasó desapercibida para ella. «Lo siento, Clara. Me retrasé con unos asuntos en la oficina», dijo Alejandro, quitándose la chaqueta con una mano mientras la otra se pasaba por el cabello, visiblemente estresado. «No te preocupes, solo estaba ansiosa por verte», respondió Clara, aunque en su interior sentía que la ansiedad era por mucho más que eso. Se sentaron a la mesa, y mientras disfrutaban de la cena, la conversación se tornó tensa. Clara, intentando romper el hielo, preguntó: «¿Cómo te fue en el trabajo hoy?» «Lo habitual, ya sabes. Negocios y más negocios», respondió Alejandro, distraído, mirando su plato en lugar de su esposa. «Alejandro», comenzó Clara, sintiendo que el momento había llegado. «Quiero hablar sobre mi cita médica. Me preocupa lo que pueda pasar». Él levantó la mirada, y en sus ojos se reflejaba una lucha interna. «Clara, ya hemos hablado de esto. Estoy seguro de que todo irá bien. Solo necesitas tener fe», replicó ella, sintiendo que la frustración comenzaba a asomarse. «¿Tienes idea de lo que significa esto para mí? No se trata de fe, se trata de mi salud. Lo sé, pero no puedo soportar escuchar eso todo el tiempo. Hay cosas en las que debo concentrarme, y no sé si puedo manejar esto». Su tono se tornó defensivo, y Clara sintió que el nudo en su estómago se apretaba aún más. «¿Así que solo vas a ignorarlo?» Su voz tembló, y los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. «No puedo hacer esto sola»,
Alejandro. Necesito tu apoyo, especialmente ahora. Alejandro cerró los ojos por un momento, sintiendo la presión de la situación. Era un momento que había temido, un enfrentamiento que había evitado a toda costa. El peso de su decisión lo abrumaba, y en esa fracción de segundo, comprendió que su amor por Clara era un arma de doble filo. No sé si puedo con esto, Clara, dijo finalmente, con voz casi quebrada. No sé si puedo ser lo que necesitas. Las palabras resonaron en la habitación como un eco doloroso. Clara sintió que su corazón se rompía en mil pedazos. La traición de su propia mente la llevó a un lugar oscuro, donde la soledad se convirtió en su única compañera. Si no puedes, entonces tal vez no deberías estar aquí, respondió con firmeza, aunque el dolor en su voz era evidente. Alejandro se levantó de la mesa, sintiendo que el aire se hacía irrespirable. La tensión era palpable, y en su mente, la decisión ya estaba tomada. Tal vez necesito un tiempo para pensar, murmuró, sin mirar atrás mientras se dirigía hacia la puerta. ¿Vas a dejarme? Su pregunta quedó suspendida en el aire, un grito silenciado que nunca encontró respuesta. Alejandro salió de la casa y, al cerrar la puerta, Clara sintió que todo su mundo se desmoronaba. Quedó sentada a la mesa, con la cena fría frente a ella, lágrimas deslizándose por sus mejillas. En ese momento, se dio cuenta de que la traición no solo era de su esposo, sino de la vida misma. La angustia por su enfermedad y la ausencia de Alejandro la envolvían como una densa niebla. Sin embargo, en medio de su desolación, una chispa de determinación surgió. Clara sabía que, de alguna manera, debía encontrar su fuerza interior, aunque el camino por delante se sintiera incierto. Alejandro se encontraba al volante de su lujoso coche, un automóvil que reflejaba su éxito y ambición. Sin embargo, en ese momento, la opulencia de su entorno parecía pesarle más que nunca. Miraba por la ventanilla mientras las luces de la ciudad pasaban a su lado, pero su mente estaba lejos de allí. Las decisiones que había tomado en las últimas horas lo atormentaban. Se sentía dividido entre un alivio inexplicable y una culpa que lo ahogaba. Había dejado atrás a Clara, su esposa, en un momento crucial de su vida, y la imagen de su rostro desolado no le daba tregua. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de su asistente, recordándole la reunión de negocios que tenía programada. Se obligó a concentrarse. Es solo un trabajo, pensó. Tengo que mantenerme enfocado. La idea de que su carrera pudiera ser su salvación le proporcionó un leve consuelo. Sin embargo, el eco de la voz de Clara seguía resonando en su mente, su preocupación por su salud, sus miedos. Alejandro apretó el volante con fuerza, sintiendo cómo la rabia y la frustración se acumulaban en su interior. ¿Cómo había llegado a este punto? Al llegar a la elegante oficina de su empresa, Alejandro se sintió como un actor en un escenario, listo para interpretar un papel que ya no le pertenecía. Su equipo lo esperaba con miradas expectantes. Se sentó en la cabecera de la mesa de conferencias, intentando adoptar una actitud segura, pero sabía que era solo una fachada. Buenos días a todos, dijo con voz firme, aunque su corazón latía descontrolado. Hoy discutiremos la nueva estrategia de mercado. Mientras sus colegas comenzaban a presentar sus ideas, Alejandro luchaba por mantenerse presente. Su mente seguía vagando hacia Clara, hacia la fragilidad de su situación. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido del abridor de un sobre, uno que un asistente había dejado sobre la mesa. Sin querer, Alejandro desvió su atención hacia el objeto, sintiéndose atraído por la curiosidad. ¿Qué es eso?, preguntó, intentando desviar la conversación hacia algo más tangible. Es una carta anónima. Llegó esta mañana, respondió su asistente, con una mezcla de emoción y misterio en su voz. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. A pesar de que estaba rodeado de personas, la sensación de soledad lo invadió. Sin pensarlo dos veces, tomó el sobre y lo abrió. Las palabras impresas en el papel parecían danzar ante sus ojos, pero pronto se volvieron nítidas y aterradoras. Estimado Alejandro, comenzó la carta. Es hora de que conozcas la verdad sobre tu familia. Cada palabra lo golpeaba como un martillo, y su corazón se aceleró. La carta continuaba revelando secretos que había ignorado durante años, verdades que había enterrado en lo más profundo de su ser. Había menciones de un hermano perdido, de un pasado que él había decidido dejar atrás. Alejandro se sintió mareado, como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. ¿Qué demonios es esto?, murmuró para sí mismo, incapaz de articular sus pensamientos. Sus compañeros de trabajo lo miraban, notando su cambio repentino. ¿Estás bien, Alejandro?, preguntó uno de ellos con preocupación. Sí. Solo, necesito un momento, respondió, intentando recuperar la compostura.
Se levantó de la mesa, con la carta aún en sus manos, y salió de la sala. Caminó por el pasillo, sintiendo que cada paso lo alejaba de la vida que había construido. La revelación lo golpeaba con fuerza, y una avalancha de emociones lo abrumaba. ¿Cuánto había perdido al aferrarse a su egoísmo? Mientras tanto, Clara se encontraba en su hogar, un refugio que había sido su santuario, pero que ahora se sentía vacío. La traición de Alejandro resonaba en cada rincón, y su corazón estaba desgarrado. Se dejó caer en el sofá, las lágrimas brotando de sus ojos, incapaz de contener el torrente de dolor. En ese momento, su mejor amiga, Lucía, llegó a visitarla, como si supiera que Clara la necesitaba más que nunca. «Clara, cariño, ¿cómo estás?», preguntó Lucía con voz suave, mientras se sentaba a su lado y le acariciaba el brazo. Clara miró a su amiga, los ojos llenos de tristeza. «No estoy bien, Lucía. Alejandro me dejó. En el momento en que más lo necesitaba, me abandonó», confesó, su voz entrecortada. Lucía sintió un nudo en el estómago al escuchar las palabras de su amiga. Sabía cuánto había luchado Clara con su enfermedad y lo frágil que se sentía en esos momentos. «Clara, tienes que luchar. No puedes dejar que esto te consuma. Eres más fuerte de lo que piensas», dijo Lucía con determinación. «Este es un momento crítico para ti. Necesitas enfocarte en tu salud, en ti misma, no en lo que él ha hecho». Clara asintió lentamente, sabiendo que Lucía tenía razón, pero el dolor seguía siendo abrumador. «¿Y si no puedo?», preguntó Clara, su voz apenas un susurro. «¿Y si no tengo la fuerza para salir de esto?». Lucía la miró a los ojos, y en su expresión había una mezcla de compasión y firmeza. «Clara, has superado tantas cosas en la vida. Esta no es la excepción. Busca ayuda, habla con un terapeuta. Tienes que hacerlo por ti misma, no por Alejandro», sugirió Lucía. Clara sintió que algo dentro de ella comenzaba a despertar. La idea de buscar apoyo, de luchar por su vida, le daba una pequeña chispa de esperanza. «Lo intentaré», respondió Clara, sintiendo que la determinación comenzaba a nacer en su interior. «No puedo dejar que esto me derrote». Mientras las dos amigas se abrazaban, Clara sintió que, aunque el camino sería difícil, no estaba sola. Por otro lado, Alejandro, aún en el pasillo, luchaba con la nueva realidad que había descubierto. La carta lo había impactado de una manera que no podía explicar. Todo lo que creía saber sobre sí mismo y su familia estaba siendo desmantelado. «¿Por qué no me dijeron nada?», se preguntó en voz alta, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Regresó a la sala de reuniones, pero esta vez con una nueva determinación. «Vamos a reprogramar esta reunión», dijo, su voz firme. «Necesito aclarar algunas cosas». Sus compañeros se miraron entre sí, sorprendidos por el cambio en su actitud. Alejandro se sentó de nuevo, pero la carta seguía acechando en su mente, como un eco de un pasado que había intentado ignorar. Mientras se preparaba para abordar la nueva estrategia de negocio, Alejandro sabía que su vida había tomado un giro inesperado. La búsqueda de su hermano perdido se había convertido en una necesidad urgente. La revelación de su existencia lo empujaba a confrontar su pasado, y en el fondo, sabía que no podía seguir adelante sin entender de dónde venía. El día avanzó, y aunque Alejandro intentaba concentrarse en su trabajo, su mente seguía volviendo a Clara y a la carta. La lucha interna entre el éxito y la culpa era cada vez más intensa. La vida que había construido se sentía vacía sin ella, y algo en su interior le decía que debía hacer algo al respecto, que no podía dejar que todo terminara así. Era hora de enfrentarse a sus demonios y, tal vez, a su hermano, para encontrar respuestas que lo llevaran a la redención. Alejandro se encontraba en su oficina. La luz del sol se filtraba a través de las grandes ventanas que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Sin embargo, su mente no podía concentrarse en los informes financieros que debía repasar. La carta que había recibido durante la reunión seguía ocupando sus pensamientos. Con manos temblorosas, sacó el papel de su bolsillo y lo extendió sobre la mesa. Las palabras impresas parecían cobrar vida, desafiando su comprensión. «Un hermano», murmuró para sí mismo, su voz apenas un susurro. La revelación lo golpeó como un puño en el estómago. Nunca había oído hablar de un hermano perdido, y las preguntas comenzaron a amontonarse en su mente. ¿Por qué sus padres nunca le habían mencionado a esta persona? ¿Dónde estaba? ¿Qué había sido de él? En un momento de nostalgia, recordó su infancia, aquellos días despreocupados en los que corría por los pasillos de su casa, ajeno a las sombras que acechaban su vida familiar. Se dejó llevar por los recuerdos, sintiendo una mezcla de tristeza y confusión. Las alegrías de la niñez contrastaban drásticamente con la soledad que sentía en ese momento. Alejandro se levantó de su silla,
Caminó hacia la ventana y miró hacia abajo, a las calles llenas de gente. En ese mar de rostros, se preguntó si su hermano podría estar allí, caminando entre desconocidos, sin saber que tenía una familia que lo había olvidado. ¿Qué he hecho con mi vida?, se preguntó, sintiendo que las decisiones que había tomado lo habían alejado de lo que realmente importaba. Su mente lo llevó de vuelta a Clara. La imagen de su esposa, con el rostro marcado por la tristeza y la decepción, lo atormentaba. La había dejado en un momento crítico, y ahora, esa decisión parecía más un acto de cobardía que de liberación. Mientras tanto, Clara intentaba concentrarse en su tratamiento, pero la angustia por la ausencia de Alejandro la devoraba. Sentada en su habitación, rodeada de medicinas y papeles médicos, se sentía atrapada en una prisión de incertidumbre y desamor. La voz de Lucía resonaba en su mente, recordándole que debía luchar por su salud. No puedes rendirte, Clara. Tienes que encontrar la fuerza dentro de ti, le había dicho su amiga, y aunque intentaba seguir ese consejo, la presión emocional era abrumadora. ¿Qué voy a hacer sin él?, se cuestionaba, mirando al vacío de su habitación. Lucía había sugerido que buscara apoyo emocional de un terapeuta, pero la idea la llenaba de desconfianza. ¿Cómo podía abrirse a alguien más cuando ni siquiera podía hablar con su propio marido? Sin embargo, en sus momentos de soledad, Clara sabía que debía encontrar una salida. No podía dejar que el dolor la consumiera. Justo en ese instante, el teléfono sonó, rompiendo el silencio. Era Lucía. «Clara, ¿cómo estás?», preguntó con voz suave. Clara respiró hondo antes de responder. «No lo sé, Lucía. Estoy tratando de encontrarme a mí misma, pero es difícil». «Entiendo. Pero recuerda que no estás sola. Siempre estoy aquí para ti. Tal vez deberías considerar hablar con alguien. Un terapeuta podría ayudarte a procesar todo esto», insistió Lucía. Clara sintió una punzada de resistencia, pero al mismo tiempo, una parte de ella sabía que su amiga tenía razón. «Quizás tengas razón. Necesito hacer algo», admitió, sintiendo que dar ese paso podría ser el principio de algo nuevo, aunque el miedo seguía acechando en su corazón. Mientras tanto, Alejandro se encontraba de nuevo en su oficina, absorto en la carta que había cambiado su vida. Abrió la ventana y dejó que el aire fresco entrara, tratando de aclarar su mente. «Debo encontrar a mi hermano», pensó, una determinación creciente en su interior. Alguien que había sido parte de su vida, aunque de manera desconocida, y cuya existencia podría ofrecerle respuestas a las preguntas que tanto lo atormentaban. Con cada segundo que pasaba, la idea de buscarlo se tornaba más urgente. Se dio cuenta de que debía entender su pasado para poder enfrentar su futuro. «No puedo seguir así», se dijo a sí mismo, tomando el teléfono y marcando el número de un investigador privado que había escuchado mencionar en una conversación de negocios. Tenía que actuar. No podía quedarse parado mientras su vida se desmoronaba a su alrededor. El investigador, un hombre de mediana edad con una voz grave y un aire de confianza, respondió de inmediato. «¿En qué puedo ayudarle?». La voz resonaba como un ancla en la tormenta de confusión en la que se encontraba Alejandro. «Hola, soy Alejandro. Necesito que me ayude a encontrar a mi hermano. Creo que tengo uno, pero no sé nada de él», explicó, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era un paso hacia lo desconocido. El investigador tomó nota de cada detalle que Alejandro proporcionó, escuchando atentamente. «Puedo hacer algunas indagaciones. Necesitaré un par de días, pero le prometo que haré todo lo posible», le aseguró. «Gracias. Necesito saber quién es», dijo Alejandro, sintiendo que ese era el primer paso hacia una redención que parecía tan lejana. Colgó el teléfono y sintió un alivio momentáneo. Quizás, solo quizás, encontrar a su hermano le ayudaría a entenderse a sí mismo y a reconciliarse con su vida. Mientras tanto, Clara finalmente decidió dar un paso hacia adelante. Buscó en Internet y encontró un terapeuta que ofrecía sesiones en línea. «Es hora de que enfrente mis demonios», se dijo, sintiendo que cada clic en la página era un acto de valentía. Se registró para una sesión, sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza. Cuando llegó el día de su primera cita, Clara se sentó frente a la computadora, su corazón latía con fuerza. «Esto es por mí», se repitió, mientras la pantalla se iluminaba con la imagen del terapeuta. La voz calmada del profesional la envolvió, y poco a poco, se permitió abrirse sobre sus miedos, su enfermedad y la traición de Alejandro. «Es normal sentirse así, Clara. Estás en un lugar difícil, pero hablar sobre ello es el primer paso para sanar», le dijo el terapeuta, y las palabras comenzaron a calar hondo en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que podía exhalar. Mientras tanto, en la otra parte de la ciudad,
Alejandro comenzaba a sentir que su búsqueda no solo era un intento de encontrar a su hermano, sino también una forma de entender el caos que había dejado atrás. El peso de sus decisiones lo seguía persiguiendo, pero quizás, solo quizás, había una manera de redimirse. Alejandro se encontraba en un pequeño y discreto despacho, ubicado en el corazón de la ciudad. Había solicitado los servicios de un investigador privado para localizar a su hermano perdido, un hombre que había creído que jamás volvería a ver. El ambiente era tenso, impregnado de una mezcla de ansiedad y expectativa. El investigador, un hombre de mediana edad con un aire de seriedad, revisaba unos papeles esparcidos sobre la mesa. Bien, Alejandro, comenzó el investigador, levantando la vista. He estado indagando sobre tu hermano. Su nombre es Javier, y tengo algunas pistas que podrían ser útiles. Las palabras del hombre resonaron en la mente de Alejandro como un eco distante. Su corazón latía con fuerza. Había pasado tanto tiempo intentando escapar de su pasado, y ahora se encontraba frente a la posibilidad de confrontarlo de nuevo. ¿Qué has encontrado?, preguntó, intentando mantener la calma. El investigador se inclinó hacia adelante. Su expresión se tornó más grave. Javier ha llevado una vida complicada. Después de la separación de tus padres, fue a vivir con un familiar en un barrio distinto. Desde entonces, ha estado en contacto con algunas personas, digamos, poco recomendables. Sin embargo, también tiene un talento notable. Es artista plástico. Sus obras se han expuesto en varias galerías, aunque no siempre de manera legal. Alejandro sintió como una mezcla de orgullo y vergüenza lo invadía. Su hermano había encontrado una forma de expresión que él mismo había negado. La imagen de un niño pequeño, lleno de sueños y anhelos, cruzó por su mente. Se preguntó cuántas veces Javier había necesitado su apoyo y cuántas veces él había fallado en proporcionárselo. ¿Dónde puedo encontrarlo?, preguntó, su voz firme a pesar de la confusión que sentía por dentro. El investigador consultó sus notas antes de responder. Vive en un loft en una zona artística de la ciudad. Pero ten cuidado. La gente con la que se relaciona no es de fiar. Yo te recomendaría que fueras acompañado. Alejandro asintió. Su mente ya estaba en marcha. La idea de reunirse con Javier le generaba un torbellino de emociones. No obstante, había algo más que lo preocupaba, Clara. La imagen de su esposa en la consulta médica, su mirada llena de esperanza y miedo, lo atormentaba. ¿Qué pasaría si la situación con su hermano lo alejaba aún más de ella? Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Clara asistía a su primera sesión de terapia. El consultorio era acogedor, decorado con suaves tonos pasteles y una luz cálida que invitaba a la tranquilidad. La terapeuta, una mujer mayor con una sonrisa amable, la recibió con un gesto comprensivo. Hola, Clara. Es un placer conocerte. Quiero que sepas que este es un espacio seguro donde puedes hablar libremente. Clara se sintió un poco nerviosa. Había pasado tanto tiempo sintiéndose sola en su dolor que compartirlo con alguien más le resultaba extraño. Sin embargo, sabía que era el momento de empezar a sanar. Gracias, respondió, su voz apenas un susurro. No estoy segura de por dónde comenzar. Comencemos por lo más reciente. ¿Cómo te sientes desde que Alejandro se fue?, preguntó la terapeuta, tomando notas. Clara inhaló profundamente, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Me siento traicionada. Y al mismo tiempo, perdida. Siempre pensé que él sería mi apoyo, especialmente ahora que estoy enferma. Pero en lugar de eso, se ha ido, y me siento sola. La terapeuta asintió, mostrando empatía. Es normal sentir rabia y tristeza. Pero también es importante que trabajes en ti misma. No puedes controlar las decisiones de Alejandro, pero sí puedes tomar el control de tu vida. ¿Qué te gustaría lograr en estas sesiones? Clara se quedó en silencio unos momentos, reflexionando sobre la pregunta. Finalmente, sus labios se curvaron en una débil sonrisa. Quiero aprender a ser fuerte por mí misma. Quiero recuperar el control de mi vida, independientemente de lo que pase con él. Las palabras resonaron en el corazón de Clara. Había estado tanto tiempo atrapada en su dolor que había olvidado el poder que aún tenía sobre su propia vida. De regreso al despacho del investigador, Alejandro se sintió cada vez más decidido. Pensó en las profundas heridas que su hermano había tenido que soportar y en lo poco que había hecho para remediar la situación. Mientras aguardaba más información, su mente se llenó de recuerdos de su infancia, de juegos compartidos y secretos murmurados en la penumbra. Sin embargo, también recordaba las peleas y la distancia que había crecido entre ellos, una distancia que había sido impulsada por su propia ambición y egoísmo. Si realmente quieres encontrarlo, necesitas prepararte para lo que puede suceder, dijo el investigador, sacándolo de sus pensamientos. No sé cómo reaccionará.
Tal vez esté resentido o simplemente no quiera saber nada de ti. Alejandro sintió un nudo en el estómago. La posibilidad de que su hermano lo rechazara era insoportable. Sin embargo, sabía que no podía dar marcha atrás. No podía continuar viviendo en la sombra de sus decisiones pasadas. Gracias por tu ayuda. Lo haré, respondió, sintiéndose más decidido que nunca. Cuando salió del despacho, la noche ya había caído y las luces de la ciudad brillaban con intensidad. Alejandro se preguntó si alguna vez podría encontrar la paz consigo mismo y con su familia. Pero en ese momento, había algo más que lo impulsaba: la posibilidad de redención. Mientras tanto, Clara continuaba su terapia, sintiendo que cada sesión la acercaba un poco más a la mujer que sabía que podía ser. Las palabras de la terapeuta resonaban en su mente, y con cada conversación, comenzaba a despojarse de las cadenas que la habían mantenido atada al dolor. Hoy, quiero que pienses en algo que te haga sentir bien contigo misma, sugirió la terapeuta. Algo que te haga sonreír. ¿Qué podría ser? Clara cerró los ojos, imaginando el futuro. Visualizó una vida donde no dependía de Alejandro para su felicidad, donde podía ser una mujer fuerte e independiente. Una vida llena de color y posibilidades. Quiero aprender a pintar, dijo de repente, sorprendida por su propia respuesta. La terapeuta sonrió, animándola a seguir explorando esa idea. Eso suena maravilloso. El arte puede ser una poderosa herramienta de sanación. ¿Por qué no comenzamos a buscar clases? Clara asintió, sintiendo que una chispa de esperanza renacía en su interior. Quizás había vida más allá de la traición y el dolor. Quizás, en medio de su lucha, podría encontrar una nueva pasión. Mientras Alejandro se dirigía a casa, su mente estaba llena de pensamientos sobre su encuentro con Javier. Sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero estaba listo para enfrentarlo. Al llegar a su hogar, se sintió invadido por una mezcla de nostalgia y miedo. La casa, que antes se sentía tan familiar, ahora parecía vacía, como un eco de lo que había sido. A medida que se acomodaba en el sofá, no pudo evitar preguntarse si Clara estaría bien. La imagen de ella, sentada en la consulta médica, lo atormentaba. La decisión de buscar a su hermano era también una búsqueda de sí mismo. No podía seguir huyendo de sus problemas, ni de su pasado. Había llegado el momento de enfrentarlos todos, y quizás, solo quizás, encontrar una manera de reconstruir lo que alguna vez había sido su vida. Clara se encontraba en su habitación, un espacio que había sido testigo de tantas risas y lágrimas, pero que ahora se sentía diferente. Había pasado semanas asistiendo a sesiones de terapia, y cada encuentro la acercaba más a la mujer que deseaba ser. La luz del sol se colaba por la ventana, iluminando su rostro con un resplandor esperanzador. Había decidido que no podía seguir viviendo en la sombra de Alejandro, ni aferrándose a un pasado que la había herido profundamente. Con un renovado sentido de propósito, Clara se sentó frente a su escritorio. Allí, rodeada de papeles y bolígrafos, decidió que era hora de buscar nuevas oportunidades laborales. Su mente bullía de ideas, y la ansiedad que anteriormente la había consumido empezaba a desvanecerse. Con cada palabra que escribía en su currículum, sentía que recuperaba parte de su identidad perdida. Voy a demostrarme a mí misma que puedo hacerlo, murmuró para sí misma, mientras repasaba cada línea de su experiencia laboral. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Lucía, su amiga incondicional, quien siempre la había apoyado en los momentos más difíciles. «Clara», exclamó Lucía, con su energía habitual. «¿Cómo va todo?» «Hola, Lucía. Estoy bien, gracias. He estado trabajando en mi currículum», respondió Clara, sintiendo una chispa de emoción al compartir su progreso. «Eso suena genial. Necesitas salir y celebrar tus logros», sugirió Lucía, entusiasmada. «Quizás después de la entrevista que tengo mañana», dijo Clara, un poco nerviosa por el futuro que la esperaba. «¿Tienes todo listo? Recuerda, eres increíble y tienes mucho que ofrecer», la animó Lucía. «Sí, me he estado preparando. Quiero que sea una buena oportunidad para mí». Con una sonrisa en el rostro, Clara colgó el teléfono y se centró en su preparación. La idea de ser independiente le daba fuerzas. Ya no quería ser la esposa olvidada de un millonario que había decidido marcharse. Clara estaba decidida a forjar su propio camino. Mientras tanto, Alejandro se encontraba en un café elegante en el centro de la ciudad, esperando a su hermano. Había pasado días tratando de entender cómo había llegado a esta situación. La carta había desenterrado secretos familiares que lo habían atormentado, y ahora, con el corazón latiendo desbocado, esperaba a alguien con quien había compartido la sangre, pero no la vida. Al entrar, vio a un hombre de unos 40 años, con cabello revuelto y una chaqueta de cuero desgastada,
que se sentaba en una mesa apartada. Era su hermano, Gabriel, un artista que vivía al margen de la sociedad. Alejandro se acercó, sintiendo una mezcla de nervios y expectación. «Gabriel, ¿verdad?», dijo Alejandro al llegar a su mesa. El hombre levantó la mirada, y sus ojos se encontraron. En ese instante, Alejandro sintió que había estado buscando a este hombre toda su vida. «Sí, soy yo». Gabriel sonrió, pero había una sombra de desconfianza en su mirada. «¿Y tú eres Alejandro, el hermano que se fue con la fortuna?» «No es tan simple», respondió Alejandro, sintiéndose incomprendido. «He estado reconstruyendo mi vida después de recibir la carta». «¿Y qué esperas de mí?», preguntó Gabriel, cruzando los brazos sobre la mesa. «¿Quieres saber de tu pasado?». «Sí, necesito entender», dijo Alejandro, sintiéndose vulnerable. «He vivido en una burbuja, y ahora me doy cuenta de que he ignorado mis raíces». Gabriel lo miró fijamente, sopesando sus palabras. El silencio entre ellos se extendió, y Alejandro sintió que cada segundo que pasaba era una oportunidad para conectar con su hermano. «Te diré lo que sé», dijo Gabriel finalmente. «Nuestros padres no eran lo que creías. La riqueza no trajo felicidad, solo separación y dolor». Alejandro se sintió golpeado por la verdad en las palabras de Gabriel. Recordaba fragmentos de su infancia, momentos de alegría que eran interrumpidos por gritos y discusiones. La vida que había elegido se había construido sobre una base inestable. «Me siento culpable», confesó Alejandro, con la voz entrecortada. «He estado tan enfocado en mi éxito que olvidé de dónde vine». «La culpa no te llevará a ningún lado», replicó Gabriel, con una mirada comprensiva. «Tienes que hacer las paces con tu pasado para avanzar». Las palabras de su hermano resonaron en su mente. Alejandro se dio cuenta de que había estado huyendo de su historia, de su familia, y ahora, en este café, se enfrentaba a la verdad. «Quiero reconciliarme con Clara», dijo, de repente decidido. «Ella merece saber que estoy dispuesto a cambiar». Gabriel asintió, comprendiendo la lucha interna de su hermano. «La vida no es solo sobre el éxito, Alejandro. Se trata de las relaciones que construimos y el amor que damos». Mientras se despedían, Alejandro sintió un peso levantarse de sus hombros. Había comenzado un viaje hacia la reconciliación, no solo con su hermano, sino también consigo mismo. Clara, por su parte, se preparaba para su entrevista. Había elegido un vestido que la hacía sentir poderosa y confiada. Frente al espejo, se observó detenidamente, buscando en sus ojos la determinación que había cultivado en las últimas semanas. «Este es tu momento, Clara», se dijo a sí misma, respirando hondo para calmar sus nervios. Cuando llegó a la oficina, la recepcionista la saludó con una sonrisa. El ambiente era profesional, pero Clara sentía que el aire estaba cargado de posibilidades. La llamaron a la sala de entrevistas, y al entrar, se encontró con un panel de 3 personas que la miraban con curiosidad. «Hola, Clara. Gracias por venir», dijo el director de Recursos Humanos, extendiendo la mano. «Gracias por la oportunidad», respondió Clara, sintiéndose un poco más segura. A medida que la entrevista avanzaba, Clara se sintió más a gusto. Habló sobre su experiencia laboral y sus habilidades, dejando claro que estaba lista para asumir nuevos desafíos. La conversación se tornó más personal y Clara compartió su historia, incluyendo las dificultades que había enfrentado en su vida. «Admiro tu valentía», dijo una de las entrevistadoras, impresionada. «No es fácil hablar sobre lo que hemos superado. He aprendido que cada obstáculo puede ser una oportunidad para crecer», respondió Clara, sintiendo que sus palabras eran sinceras y reflexivas. La entrevista concluyó en un ambiente cordial, y Clara salió del edificio sintiéndose empoderada. Había tomado el control de su vida, y no importaba lo que sucediera con Alejandro. Ella estaba decidida a seguir adelante. Mientras tanto, Alejandro, tras su encuentro con Gabriel, se dirigió hacia la casa que compartía con Clara. Su corazón latía con fuerza al pensar en lo que iba a hacer. Sabía que debía disculparse, que debía decirle cuánto se había dado cuenta de sus errores. Pero, al llegar, se encontró con una sorpresa. La puerta estaba abierta, y dentro, la luz de la sala iluminaba un espacio ordenado, como si Clara hubiera estado organizando su vida. Alejandro se sintió un poco nervioso al no encontrarla en casa. «Clara», llamó, pero solo el eco de su voz le respondió. Aquel instante de tranquilidad lo llevó a reflexionar sobre su relación. Clara estaba cambiando, y él debía cambiar también. Se sintió abrumado por la posibilidad de que ella ya no necesitara su apoyo, que hubiera encontrado su propio camino sin él. La incertidumbre lo invadió, pero sabía que debía ser honesto consigo mismo y con Clara. Mientras esperaba, se sentó en el sofá,
recordando los momentos felices que habían compartido. Las risas, las pequeñas sorpresas y los momentos de complicidad parecían estar cada vez más lejos. Al final, Alejandro se dio cuenta de que lo más importante no era solo pedir disculpas, sino demostrar que estaba dispuesto a cambiar, a ser un mejor hombre no solo por Clara, sino por sí mismo. La vida que había llevado hasta ahora había estado marcada por el egoísmo, y era hora de buscar una nueva dirección. Finalmente, comprendió que el amor verdadero no se trataba solo de estar presente, sino de ser un compañero, un apoyo incondicional. Con esa convicción en su corazón, se preparó para dar el siguiente paso en su vida, sin saber que el destino ya estaba trazando un nuevo camino para ambos. La tarde se tiñó de un dorado suave mientras Clara miraba por la ventana de su nuevo espacio de trabajo. Había pasado semanas buscando un empleo que le permitiera ser independiente, y finalmente, había recibido una oferta que la dejaba sin aliento. Era una oportunidad que no solo le prometía estabilidad financiera, sino también la posibilidad de redescubrirse a sí misma. Mientras sostenía la carta en sus manos, una mezcla de emoción y nerviosismo la invadió. «Clara», exclamó Lucía, entrando al pequeño apartamento que había empezado a llamar hogar. «¿Qué tienes en la mano? No me digas que es una carta de amor». «No, no es eso», rió Clara, aunque una chispa de alegría iluminó su rostro. «Me han ofrecido un trabajo, un puesto que parece tener mucho potencial. Es justo lo que estaba buscando». Lucía dejó caer su bolso en el sofá, corriendo hacia Clara para abrazarla. «¿Eso es sin qué? Sabía que lo lograrías. Desde que empezaste esa terapia, se nota que has cambiado. Eres más fuerte, más decidida». Clara sonrió, sintiéndose agradecida por el apoyo incondicional de su amiga. «Gracias, Lucía. Ha sido un viaje difícil, pero siento que estoy recuperando el control de mi vida». Mientras tanto, Alejandro se acercaba a la casa de Clara, su corazón latiendo desbocado. Había estado pensando en ella, en todo lo que había sucedido y en cómo sus decisiones lo habían llevado a perder a la mujer que amaba. La última vez que se vieron, él había sentido una mezcla de alivio y culpa, pero ahora, tras su encuentro con su hermano, había comprendido que la vida era más que éxito y dinero. Era sobre las conexiones que formamos y cómo esas relaciones nos definen. Al llegar, se encontró con Lucía en la puerta. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Qué haces aquí, Alejandro?», preguntó, cruzando los brazos. «No creo que Clara esté lista para verte». «Necesito hablar con ella», insistió él, sintiéndose vulnerable. «Me siento perdido sin ella. He cometido errores horribles, pero quiero arreglar las cosas». Lucía lo miró con una mirada crítica. «Clara ha cambiado mucho desde que te fuiste. No esperes que todo vuelva a ser como antes. Ella se ha dado cuenta de su valor y no está dispuesta a aceptar menos de lo que merece». Alejandro sintió un nudo en el estómago. Había imaginado este momento, pero no de esta manera. «Solo quiero explicarle. No sabía lo que estaba haciendo. La carta que recibí, lo que descubrí sobre mi hermano, todo me ha hecho replantear mi vida». En ese instante, Clara entró en la sala. Había escuchado parte de la conversación y su corazón se aceleró al ver a Alejandro frente a ella. La tensión en el aire era palpable. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Clara, su voz firme, aunque un atisbo de vulnerabilidad se filtró en sus palabras. Alejandro se giró hacia ella, sintiendo que la presión en su pecho aumentaba. «Clara, necesito que me escuches. He estado perdido. He estado huyendo de mis problemas. Y tú eres lo que más lamento haber dejado atrás. Y eso es todo lo que tienes que decirme». Clara lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. «¿Crees que una disculpa puede deshacer lo que hiciste? ¿Crees que puedes volver a entrar en mi vida como si nada hubiera pasado?» «No, no espero que sea así. Solo quiero que sepas que he cambiado. He aprendido cosas sobre mí mismo que jamás imaginé. He estado buscando a mi hermano y eso me ha hecho ver cuán importante es la familia, la conexión. Y tú eres lo más importante para mí». Clara sintió como la rabia y el dolor luchaban dentro de ella. «La familia, dices. ¿Y qué hay de la familia que abandonaste cuando más te necesitaba? No puedo seguir siendo la mujer que te espera a que decidas volver». «Clara, Alejandro comenzó, pero ella levantó la mano para detenerlo. «No, Alejandro. Escucha. He estado trabajando en mí misma. He aprendido a valorarme y a no depender de nadie para ser feliz. La oferta de trabajo que recibí hoy es algo que nunca habría considerado antes. Estoy lista para ser independiente, para construir mi propio camino». «Eso es maravilloso», dijo Alejandro, aunque su voz sonó más apagada de lo que hubiera querido. «Pero no quiero que esto sea un adiós. Quiero que sepas que estoy aquí, que quiero luchar por nosotros».
Clara lo miró profundamente a los ojos, sintiendo que el tiempo se detuvo. Alejandro, no se trata solo de ti y de lo que quieres. Se trata de lo que yo necesito. He pasado por tanto, y he llegado a entender que no necesito a alguien que se aleje en los momentos difíciles. Necesito a alguien que esté dispuesto a quedarse y luchar conmigo. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó él, sintiéndose perdido, pero también más consciente de sus propios sentimientos. No quiero perderte de nuevo. Clara respiró hondo, sintiendo una mezcla de tristeza y fortaleza. Podemos empezar de nuevo, pero bajo ciertas condiciones. Quiero que te comprometas a ser parte de mi vida, no solo en los buenos momentos, sino también en los malos. Quiero que seas honesto conmigo, siempre. Y quiero que trabajes en ti mismo, porque no puedo ser tu salvación. Alejandro asintió lentamente. Entiendo. Estoy dispuesto a hacerlo. He aprendido que el amor verdadero se construye con respeto y compromiso. Quiero ser ese hombre para ti. Clara tomó un momento para procesar sus palabras. Está bien, pero esto no será fácil. Necesitamos tiempo y espacio para reconstruir lo que se rompió. Lo entiendo, respondió él, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. No quiero apresurarte. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Mientras se miraban, Clara sintió que una nueva posibilidad se abría ante ellos. La vida no siempre era predecible, y las decisiones eran complicadas, pero había algo en las palabras de Alejandro que resonaba en su corazón. Tal vez, solo tal vez, podrían encontrar un camino juntos nuevamente, uno construido sobre una base más sólida. Vamos a tomarlo un día a la vez, sugirió Clara, finalmente sonriendo. Yo también tengo mucho que aprender, pero estoy lista para intentarlo. Alejandro sonrió, sintiendo una carga levantarse de sus hombros. De acuerdo, un día a la vez. Mientras la tarde se desvanecía en la noche, ambos se dieron cuenta de que, aunque el futuro era incierto, tenían la oportunidad de construir un nuevo capítulo en sus vidas. Con cada paso, se acercaban un poco más a la esperanza y a la redención, sabiendo que el amor, cuando se trata de verdad, siempre vale la pena luchar por él.